Tenía 47 años cuando me di cuenta de que había criado a un extraño. No fue un momento dramático, no fue una pelea, ni un portazo, ni siquiera una palabra alzada. Fue un domingo por la tarde, sentada en mi cocina, con una taza de café que ya se había enfriado hace rato, mientras esperaba que mi hijo Mateo llegara a comer, como habíamos acordado el martes anterior. Llevaba 3 horas esperando. El arroz ya estaba seco, el pollo ya estaba frío, y yo seguía mirando la puerta como si la fuerza de mi mirada pudiera hacer que se abriera. A las 5 de la tarde me mandó un mensaje. Se me olvidó, ma. Quedé con unos amigos. La próxima. Y yo, que había pasado la mañana entera limpiando la casa, que había ido al mercado el sábado a comprar exactamente los chiles que a él le gustaban desde niño, que había rechazado una invitación de mi amiga Graciela para quedarme en casa esperándolo, simplemente contesté: «No hay problema, cuídate». Eso era lo más aterrador, que ya ni siquiera me enojaba, que ya lo había normalizado tanto que mi primera reacción no fue la rabia, sino una especie de alivio extraño, como el que sientes cuando ya sabes que algo que esperabas no va a pasar, y al menos ya tienes la certeza. Me llamo Sandra. Soy contadora. Trabajo en una firma pequeña. Vivo sola desde hace 6 años. Mi matrimonio con Rodrigo terminó cuando Mateo tenía 16. Y si soy honesta conmigo misma, cosa que me ha costado mucho trabajo aprender a hacer, terminó porque los dos éramos personas muy distintas que se mantuvieron juntas más por costumbre y por Mateo que por amor real. No fue una separación violenta, fue una separación triste, de esas que duelen más porque no hay a quien culpar. Mateo tenía 23 años ese domingo. Trabajaba en una agencia de diseño, vivía con 2 roommates en una colonia al norte de la ciudad, y era, según todos los que lo conocían, un chico encantador. Si esta historia te está llegando al corazón, detente un segundo y apoya este contenido. Dale like, suscríbete y comparte, porque aquí contamos historias reales, crudas y sin adornos. Esto es Historias sin filtro, donde cada relato deja una huella. Sus amigos lo adoraban, sus compañeros de trabajo hablaban bien de él. Su papá, con quien veía los partidos los domingos cuando no quedaba con amigos, lo describía como un buen muchacho. Y lo era. Ese era el problema que más me costaba articular, incluso en mi propia cabeza. Mateo no era mala persona, no era cruel, no era violento, no tenía vicios que me preocuparan, simplemente yo no existía en su mapa del mundo de ninguna manera que tuviera peso real. Me cancelaba planes con una facilidad que a mí me dejaba sin palabras. No por malicia, sino porque genuinamente no parecía registrar que esos planes tenían un costo para mí. Me llamaba cuando necesitaba algo, cuando se le había olvidado la fecha de vencimiento de algún trámite, cuando quería que le prestara dinero para algo que ya me iba a pagar, cuando necesitaba que alguien escuchara sus problemas con alguna chica. Y yo siempre estaba, siempre contestaba, siempre ayudaba. Pero cuando yo lo llamaba, muchas veces no contestaba. Me devolvía la llamada días después, o a veces no la devolvía y simplemente aparecía el siguiente mensaje como si la llamada perdida no hubiera existido. Cuando yo tenía un problema, cuando me operé de la rodilla en enero y estuve 3 días en casa sin poder caminar bien, Mateo pasó a verme una vez, 1 hora, con el teléfono en la mano todo el tiempo. Cuando tuve una semana difícil en el trabajo y se lo conté por mensaje, me contestó con un ánimo ma y un emoji de corazón. Lo que más me dolía, y esto me tomó mucho tiempo admitirlo, era que yo misma había construido esa dinámica. Empecé a darme cuenta de eso después del domingo del pollo frío. No sé exactamente qué fue diferente ese día. Quizás fue la suma de todo. Quizás fue que tenía ya mucho tiempo cargando algo que no sabía cómo nombrar.
Me senté frente a esa taza de café frío y en lugar de lavar los trastes y guardar la comida y ver televisión como hubiera hecho cualquier otro día, me quedé quieta y me pregunté, de verdad me pregunté, ¿cómo habíamos llegado hasta aquí? Y las respuestas fueron incómodas. Cuando Mateo era pequeño, yo era la madre que resolvía todo. Era la madre que llegaba tarde del trabajo, pero igual hacía la tarea con él. Era la madre que iba a todas las juntas escolares, que lo llevaba a sus actividades, que estaba presente en absolutamente todo. Cuando Rodrigo y yo nos separamos, sentí una culpa enorme, ese tipo de culpa que se instala en algún lugar del pecho y no se mueve. Creía que le había fallado, que la separación era un daño que yo le había causado a mi hijo y que mi trabajo era compensarlo. Así que compensé de más. Compensé tanto que nunca le dejé experimentar una consecuencia real de nada. Cuando Mateo era adolescente y llegaba tarde, yo no decía nada para no generar conflicto, porque ya bastante tenía con la separación de sus padres. Cuando Mateo perdió su primer trabajo por llegar siempre tarde, yo lo apoyé económicamente sin hacerle ninguna pregunta difícil. Cuando Mateo pedía dinero prestado y no lo regresaba, yo lo dejaba ir porque era mi hijo y para eso estaba. Le enseñé sin querer que con mamá no había consecuencias. Le enseñé que podía cancelar y yo iba a estar bien. Le enseñé que podía no llamar y yo iba a seguir esperando. Le enseñé que su comodidad era más importante que mi tiempo, que mi esfuerzo, que mi presencia. Y lo más complicado de todo, le enseñé todo eso porque yo misma no me creía merecedora de más. No lo vi así en su momento. En su momento lo llamé amor, lo llamé sacrificio, lo llamé así son las mamás. Pero esa tarde, sola en mi cocina, por primera vez me permití llamarlo por lo que realmente era, abandono de mí misma disfrazado de maternidad. Tardé semanas en decidir qué hacer con eso. Leí cosas, hablé con Graciela, que es de esas amigas que te dicen la verdad aunque duela. Volví a ver a la psicóloga que había dejado de ver 3 años atrás porque creía que ya estaba bien. Y fui procesando, lentamente y con mucho malestar, la diferencia entre amar a alguien y desaparecer en ese amor. No hice nada dramático. No le mandé un mensaje de 11 párrafos. No lo confronté con una lista de agravios. Eso no era lo que necesitaba ni lo que él necesitaba. Lo que hice fue empezar a cambiar mis respuestas. La siguiente vez que me canceló un plan, no dije, no hay problema. Dije, me duele cuando cancelas a último momento, porque yo reorganizo mi día para verte. No voy a estar disponible este fin de semana. Y no agregué nada más. No expliqué, ni justifiqué, ni suavicé. Me quedé con la incomodidad de haberlo dicho y esperé. Me llamó a los 2 días. Sonaba un poco desconcertado. Me preguntó si estaba enojada. Le dije que no estaba enojada, que estaba estableciendo algo que debía haber dicho hace mucho tiempo, que lo quería mucho y que precisamente por eso quería que nuestra relación fuera real, no una en la que yo existía como utilería de fondo en su vida. Hubo silencio. Después dijo, no sabía que te sentías así, y eso también me dolió, de una manera diferente, porque era verdad. Él no lo sabía. Nadie le había dicho. Yo siempre había acomodado todo para que él no tuviera que verlo. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. Hubo momentos en que Mateo se molestó cuando yo no estaba disponible para algo. Hubo silencio. Después dijo, no sabía que te sentías así, y eso también me dolió, de una manera diferente, porque era verdad. Él no lo sabía. Nadie le había dicho. Yo siempre había acomodado todo para que él no tuviera que verlo. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. Hubo momentos en que Mateo se molestó cuando yo no estaba disponible para algo. También hubo momentos buenos. Una noche vino a cenar sin que yo lo hubiera invitado, simplemente porque quería verme.
Me contó cosas de su trabajo con un detalle que antes nunca compartía. Me preguntó cómo estaba yo. De verdad, me preguntó. Y cuando le contesté, no revisó el teléfono. No sé si nuestra relación va a quedar bien, según algún estándar que exista afuera. No sé si Mateo va a convertirse en el hijo presente y considerado que yo hubiera querido que fuera desde antes. Esas cosas no dependen de mí. Lo que sí depende de mí es cómo me relaciono con esa realidad, qué acepto y qué no, qué comunico y qué callo, cómo me trato a mí misma en el proceso. Hay algo que nadie te dice sobre la maternidad, o al menos nadie me lo dijo a mí, que una de las cosas más dañinas que puedes hacer por un hijo no es darle poco, sino darle todo de una manera que lo priva de aprender que los demás también tienen límites, también tienen necesidades, también merecen ser considerados. Yo quería proteger a Mateo de cualquier decepción. Quería ser el lugar donde siempre hubiera un sí. Y lo que logré, sin quererlo, fue criarlo con un mapa del mundo en el que las personas que lo amaban no tenían peso real, porque yo misma no me di peso real. Aprendí eso a los 47 años, un domingo con el pollo frío sobre la estufa. Lo que me llevo de todo esto, lo que quisiera que cualquier persona que se identifique con algo de lo que escribí también pudiera llevarse, es esto. Amarte a ti misma no es egoísmo, es el acto más generoso que puedes hacer por las personas que te rodean. Porque cuando tú te respetas, les enseñas a respetarte. Cuando tú pones límites, les das el modelo de lo que significa tener límites propios. Cuando tú dices, esto me duele, en lugar de guardar silencio, abres la única puerta real por la que puede entrar una relación honesta. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar, ni a los 47, ni a los 55, ni a la edad que sea. El cambio duele y es incómodo, y a veces las personas que más quieres van a resistirlo. Pero la alternativa, quedarte toda la vida esperando con el café frío que nadie va a tomar, duele mucho más. Eso es lo que sé, eso es lo que aprendí, y si alguien más lo necesita hoy, aquí está. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete ahora mismo y forma parte de esta comunidad. Aquí no contamos cuentos, contamos vidas reales. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Y recuerda, nunca estás solo. Esto es Historias sin filtro. Historias que duelen, sanan y transforman.